También queremos darle la bienvenida a los amigos que nos acompañan a través del internet. Que la página Bendición les acompañe también a ustedes. En esta mañana vamos a tocar el tema titulado El milagro del Jordán. El milagro del Jordán. Y vamos a comenzar con nuestra lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica estuvo en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 27 y verso 28. Lucas, capítulo 4, verso 27 y verso 28. Dice lo siguiente: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué les parece si oramos? Pues Dios y Padre, reverentemente nos acercamos a tu presencia para abrir tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Durante algún tiempo he estado estudiando lo que sucede en el libro Segunda de Reyes en el capítulo 5. Y me resultó interesante que las declaraciones que hace Jesús en el Nuevo Testamento son de suma importancia. Cuando Jesús menciona algo en el Nuevo Testamento es de suma importancia. ¿Cuántos lo creen? Las palabras de Jesús son sumamente importantes. La razón de existir de la iglesia cristiana fue por lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Por lo tanto, lo que Jesús dice es de suma importancia. Y en el libro de Lucas, Jesucristo está hablando de Eliseo, el tiempo de Eliseo, y de un leproso llamado Naamán. Había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo. Sin embargo, el único que fue sanado por el profeta fue Naamán. ¿Y por qué Jesús menciona esto? ¿Por qué Jesús hace alusión a esto? ¿Será que habrá algo importante que nosotros debemos aprender de la lección? ¿Será que habrá algo? Así que vamos al libro Segunda de Reyes capítulo 5. Vayan conmigo al libro Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 1. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1. Y dice: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Quiero comenzar diciendo que Naamán, el nombre de Naamán, quiere decir agradable, placentero o favorable. Era un hombre que era agradable, placentero y favorable. Sin embargo, Naamán, yo me atrevo a decir que Naamán no nació con la condición que él tenía. Naamán posiblemente no nació con esta condición, él la adquirió durante el transcurso de su vida. Posiblemente en un tiempo era favorable, pero en esos momentos Naamán no era nada favorable. Él era el comandante del general de Siria. Él era el primer ministro de las tropas del rey de Siria, uno de los reyes más poderosos en el tiempo en que esto se está escribiendo. Es una persona también muy rica. Tenía muchos recursos. Ahora imagínense, ser el primer ministro del rey de Siria, ser el general de sus ejércitos. Tenía chavo, tenía bastante dinero. Dice el texto bíblico que era el que le traía las victorias. Si Siria tenía una victoria, la gente entendía que era gracias a Naamán. En el antiguo cercano oriente, las naciones paganas tenían una filosofía. La filosofía de las naciones paganas era que cuando las naciones batallaban en los ejércitos con sus guerras, que también batallaban sus dioses. Es decir, si el ejército de Siria batallaba contra el ejército de Israel, estaban batallando sus ejércitos, pero también estaban batallando sus dioses en las áreas celestiales. Por lo tanto, Naamán tenía la seguridad de que el Dios al que él servía era el Dios que le estaba dando la victoria en sus batallas. Sin embargo, el texto bíblico dice que era Jehová el que le estaba dando las victorias. Así que Naamán adoraba a un Dios que lo conocen como el Dios Rimón. Lo van a ver más adelante en el texto bíblico, se utiliza el nombre del Dios Rimón.
Los estudiosos de la Biblia dicen que este Dios era el Dios de las tormentas, que era el Dios del trueno. Así que este Dios era un Dios sobrenatural, era un Dios poderoso. Y ustedes sabrán que en las tormentas no hay quien las detenga. Si no, pregúntenle a todos los que estuvimos aquí en el huracán María. No hubo quien detuviera ese animal. Así que ellos creían que el Dios Rimón era un Dios superpoderoso, que no había quien lo detuviera. Sin embargo, el texto bíblico dice que Jehová era el que le daba salvación a Siria. No hay nada que el ser humano pueda hacer sin que Dios le prospere. Amén. No hay nada que nosotros nos propongamos hacer o que nosotros hagamos sin que Dios nos prospere. Y usted dirá, bueno, pastor, es que hay gente que no le sirve a Dios. ¿Y cómo es posible que esa gente no le sirve a Dios y prospera? Naamán no le servía a Dios. Naamán tenía otros dioses. Sin embargo, dice el texto bíblico que Dios era el que le estaba ayudando a prosperar. ¿No dice la Biblia que Dios hace nacer su sol sobre justos e injustos? ¿Sí o no? Deuteronomio capítulo 8, verso 17 dice: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer tus riquezas. Nosotros, por más que nosotros intentemos hacer, nunca tendremos éxito si la bendición de Dios no nos acompaña. Naamán no hubiese tenido victoria si el Dios de Israel no estuviera prosperando sus batallas. No hay nada que nosotros tengamos hoy que podamos decir, ¿sabes qué? Yo me fajé haciéndolo. Yo adquirí lo que yo tengo. Y usted podrá decir, bueno, pastor, yo lo hice porque yo trabajé 40 horas a la semana, yo estuve 35, 40 años trabajando y me jubilé. El texto bíblico dice que no es por ti, sino que el Señor es el que te dio el poder y la fuerza para tú adquirir lo que tú tienes hoy. Por lo tanto, lo que tenemos le pertenece a Jehová. Naamán era una persona que la consideraban una persona muy buena. Su Dios era el que le daba el éxito, según él. Y las personas tenían a Naamán en alta estima, especialmente el general de Siria. El hombre era valeroso en extremo, dice la última parte del versículo 1, pero era leproso. Ustedes saben que cuando uno comienza a hablar muy bonito y le dice, Manfred, tú eres un hombre muy guapo, con mucho respeto, tú eres un hombre muy brillante, pero cuando utilizo la palabra pero, ahí dices, ahora viene uno negativo. Ahora, ¿qué me va a decir? Me elevó y ahora me va a tirar más duro, ¿verdad que sí? Entonces, dice el texto bíblico muchas cosas positivas de Naamán, pero dice que era leproso. Naamán confiaba en que los dioses le daban la victoria, en que él tenía muchos talentos para poder tener la victoria. Sin embargo, los dioses no podían traerle sanidad a su vida. Podía tener las victorias en la batalla, podía tener mucha fama, sin embargo, no había nadie que pudiera traerle sanidad de su lepra. El único que podía hacerlo era Jehová de los ejércitos. Y miren que él había buscado. Estoy seguro que él había buscado en muchos lugares la sanidad y no lo había encontrado, solamente lo podía encontrar en Jehová. El comentario de Matthew Henry, hablando acerca de este particular, dice: el más vil de los esclavos de Siria no habría cambiado su piel por la de Naamán. Nadie, no importa el más paupérrimo pobre del mundo, el esclavo, nadie hubiese cambiado todas las riquezas y la fama que tenía Naamán por su piel. Nadie quería ser leproso. Y yo les pregunto, ¿ustedes quisieran ser leprosos para ser millonarios? ¿Verdad que de nada vale tú tener mucho y tener una condición como la lepra? La Biblia compara la lepra con el pecado. De nada vale que nosotros ganemos todo el mundo y perdamos nuestra alma. Nuestra salvación es más importante de lo que nosotros podamos tener. Amén. Así que Naamán estaba buscando la sanidad donde no la había. Esto nos enseña hoy a nosotros
que a veces nosotros buscamos la solución a nuestros problemas de la manera equivocada. Buscamos la solución a nuestras situaciones donde no las hay y lamentablemente continuamos cargando con nuestra lepra. Y Naamán entendió eso más adelante. La lepra, si nosotros comparamos la lepra hoy, la lepra es una enfermedad que era fácil de contagiarse. Aquellas personas que tenían lepra en el tiempo bíblico eran aisladas. Había una ciudad específica donde los leprosos vivían. Cuando pasaba un leproso en Israel, le gritaban ¿qué cosa? Inmundo, inmundo. Así que la gente tenía un repelillo a los leprosos. Sin embargo, como Naamán era general de Siria, nadie se atrevía a decirle eso, porque su cabeza podía volar por el piso. Y como él no pertenecía a la nación de Israel, no tenían estas leyes. Sin embargo, la enfermedad que tenía Naamán, él sabía que era una enfermedad de muerte. Hoy en día pudiéramos decir que esta enfermedad se compararía al ébola. Y yo lo he comparado con algunas enfermedades, pero el ébola, si ustedes recuerdan lo que sucedió en África, el ébola era una enfermedad que si yo tocaba esto y usted lo tocaba, usted se contagiaba solamente con el toque. Y la enfermedad a los de 3 a 21 días hacía su trabajo en su cuerpo y lo podía matar. Así que cuando una persona se contagiaba con la lepra, tenía el pasaje seguro a la muerte. Sabía que en algún momento iba a morir. Así que Naamán tenía todo, pero no tenía nada. Naamán tenía todo, pero no tenía nada, porque de nada vale lo material. Lo importante es lo espiritual. Amén. La salvación es lo más importante. Amén. Tenía recursos, pero no lo podían ser feliz. Tenía una casa, pero no tenía un hogar. Tenía un matrimonio, pero no tenía una esposa. Porque el texto bíblico dice que él estaba casado. Sin embargo, no se podía acercar a su esposa porque era leproso. El que va a buscar la sanidad es Naamán, no es su esposa. Si su esposa fuera leprosa, ambos hubieran ido a buscar la sanidad. Sin embargo, él tenía una esposa simplemente de nombre. Así que él no tenía la habilidad o la oportunidad de poder gozar de lo que él tenía. Porque cuando Naamán llegaba a su casa, Naamán estaba vacío. Naamán no se podía llenar con lo que Naamán tenía. Y nosotros entendemos que si nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida, nosotros nunca nos vamos a poder llenar. Vamos a ser infelices el resto de nuestra vida si Jesús no mora en nuestro corazón. Versículo 2. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Encontramos un segundo personaje en este capítulo. Encontramos a una mujer que había sido llevada cautiva a Siria. Y esta mujer era israelita. Esta mujer pertenecía al pueblo de Dios. Esta mujer es llevada de su comodidad. La sacan de su hogar. Es alejada de su familia. Y es llevada, como si fuera poco, a ser sierva de un hombre leproso. Yo les pregunto, si yo los llevara a ustedes ahora a hacer housekeeping en casa de un hombre leproso, ¿ustedes lo harían? Y dicen, bueno, pastor, la lepra ahora se trabaja. Los llevaría a la casa de una persona que tiene ébola. ¿Ustedes lo harían? No. Pero ustedes no son cristianos, ¿verdad? No hay que servir al prójimo, ¿verdad que sí? Dice, yo sirvo al prójimo, pastor, pero no al suicidio. Así que esta mujer había sido llevada en contra de su voluntad a la misma casa de Naamán. Y ella posiblemente se estaba preguntando por qué razón, motivo o circunstancia yo estoy experimentando lo que estoy experimentando. ¿Por qué razón, motivo yo estoy en este lugar? Ella posiblemente no había hecho nada para poder estar en ese lugar. No se explicaba por qué ella, si servía y creía en el Dios de los ejércitos, en Jehová, ahora estaba cautiva en Siria. Mire lo que dice el verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Ella no había entendido la razón por la que ella estaba en Siria. Sin embargo, una tarde que llega Naamán de trabajar, que llega Naamán de tener la victoria, ella está posiblemente mapeando la cocina y Naamán se sienta en el sofá de su sala y comienza a ventilar con su esposa. Su esposa posiblemente está al otro lado de la sala porque lo escucha de lejito para no contaminarse con él. Y ella comienza a escuchar la conversación que tiene Naamán con su esposa. Y comienza a ver la frustración, comienza a ver la depresión, comienza a ver que aunque Naamán tenía de todo, la lepra le estaba acabando, que él era una persona infeliz. Y cuando ella escuchó eso, dice el verso 3, que le dijo a su señora aparte, no se lo dijo a Naamán, le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La mujer entonces fue que entendió que la razón por la que ella estaba experimentando esta experiencia desagradable era porque Dios la había enviado allá para traer salvación a ese hogar. Dios la había enviado a esta mujer para traer salvación al hogar de Naamán. Gloria a Dios. Y a veces nosotros no entendemos por qué experimentamos ciertas cosas en nuestra vida. Nosotros pasamos por pruebas y nosotros no entendemos por qué las pasamos. A veces pensamos que son para destruirnos. Las pruebas no son para destruirte. Las pruebas son para fortalecerte y engrandecer el poder de Dios en medio de la prueba. El problema es que nosotros experimentamos la prueba y nosotros nos destruimos. Y nosotros dejamos de engrandecer el poder de Dios y engrandecemos el poder del enemigo de las almas. Y nos está pasando algo, ¿y qué es lo primero que uno dice? Chico, que el diablo me está dando duro. ¿Lo han escuchado o no? Mira que no me quita el guante de encima. ¿En nombre de quién engrandece? En nombre del enemigo de las almas, pero dele gloria a Dios. Porque Dios se está glorificando a través de tu prueba. Amén. Dios quiere que tú crezcas, que tú aprendas algo a través de tu prueba. Y que el nombre de Él sea glorificado sobre todas las cosas. El Dios de Israel, esta mujer le hizo saber que era más grande que todos los dioses de todas las naciones. El Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es más grande que el Dios Rimón de Naamán. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ahora Naamán encuentra la solución a su problema. Y su problema va a encontrar solución en el Dios Todopoderoso que sana y restaura. Así que Naamán va a donde el rey a pedirle permiso para poder ir y le cuenta la situación. Y entonces el rey manda a Naamán con cartas. Lo que quiere decir que va con una buena recomendación. Va con la recomendación del rey de Siria. Y va con 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y usted dirá: pastor, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto quieren saber cuánto es eso? El hombre salió con una fortuna. El comentario de John Walton dice que el valor de estos regalos equivaldría al salario combinado de 600 trabajadores comunes por un año. Así que él no salió con pesetas ni con bellones. Él salió con una fortuna. Y dice el verso 6 que tomó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. La última salida o la única solución que tenía Naamán era Jehová. Y a veces nosotros no entendemos eso y nosotros buscamos la manera de resolver todos nuestros problemas. Buscamos la manera a la forma humana como nosotros entendemos y lo que hacemos es meter la cuchara más honda. Pero cuando nosotros entendemos que la única solución y que la principal es Jehová, nosotros hacemos las cosas bien. Y Naamán, ahora la única solución que él tenía después que había tratado todo era tener un encuentro con Jehová. ¿Qué aprendemos de Naamán? Según lo que acabamos de leer,
Número 1, Naamán no mandó al profeta a venir a él. Él reconoció el poder de Dios y fue ante el profeta. Lección número 1 que aprendemos de Naamán: si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que ir a él. Si queremos recibir la bendición de la sanidad, la bendición de Dios, nosotros tenemos que ir a él. No podemos esperar que Dios venga a nosotros y que Dios haga por nosotros. Lo primero es: vaya a Dios. Número 2, Naamán no ocultó su condición, mostrándole a todos que él era un leproso. Cuando Naamán iba de camino de Siria a Samaria, Naamán se tomaba aproximadamente una semana en el viaje, de la distancia que había. Se tomaba unos cuantos días a una semana en el viaje, y Naamán no fue ocultándose con un manto. Naamán no se ocultó diciendo: yo soy Naamán el leproso. Él fue para que todo el mundo lo viera. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos reconocer que somos unos pecadores. Debemos reconocer nuestra condición, que tenemos la lepra de la incredulidad y del pecado, y que nosotros vamos a Dios buscando sanidad. Y eso lo hizo Naamán. Y miren lo interesante que estamos aprendiendo de un pagano. Número 3, lección número 3 que aprendemos de Naamán: Naamán no fue con las manos vacías. Naamán no fue a Dios con las manos vacías. Naamán fue a Dios con una fortuna. Y ahora no estoy hablando de que ustedes tienen que venir a Dios con una fortuna. Ustedes tienen que venir a Dios con lo más valioso para Dios, que es tu corazón, que es tu vida. Lo más valioso que Dios tiene eres tú. Y si no me lo creen, pregúntenle a Jesús, que Él derramó su sangre por nosotros. Lo más valioso, nadie puede calcular el valor de la sangre de Jesucristo. Amén. Y Él la derramó como si fuera agua en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Amén. Ahora imagínense lo valioso que es nuestro corazón y nuestra vida para Dios. Así que si nosotros no tenemos riquezas o recursos para darle a Dios, pero vaya con un corazón contrito y humillado, que dice la Biblia que Él no le echa fuera. Verso 7. Luego que el rey leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, el rey de Israel: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Ahora el rey de Siria y el rey de Samaria, o el rey de Israel, no tenían una buena comunicación, no tenían una buena relación. Y esta carta el rey de Israel la interpretó como una ocasión para formar una tercera guerra mundial. Y él dijo: aquí va a haber un problema, porque este hombre quiere que yo haga algo que no puedo hacer, y si no lo hago, él va a venir a tener un encuentro conmigo, va a tener que yo darme 2 o 3 trancazos con él. Sin embargo, ustedes leen el texto bíblico, la reacción del rey de Siria fue una crisis. Él entró en una crisis. Yo no sé cuántos han recibido la noticia que han entrado en una crisis, pero él entró en una crisis y rasgó sus vestidos, los vestidos reales del rey, los rasgó y dijo: ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida? ¿Qué aprendemos del rey de Israel? Que cuando nosotros entremos en crisis, busquemos a Dios. El rey de Israel, ¿ustedes saben lo que hizo? Se comenzó a quejar, entró en depresión, entró en la crisis. ¿Cómo yo voy a pagar los biles ahora? ¿Y qué yo voy a hacer? Y yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Esto se va a acabar. Y hay gente que está deprimida y en crisis, así como el rey de Israel. Y se olvidan que hay un Dios en los cielos. Y el texto bíblico dice, el versículo 8, que cuando Eliseo, el varón de Dios, y Eliseo aquí, cuando hable de Eliseo, recuerden que es una representación de Dios. Eliseo es el profeta, Eliseo es la voz de Dios en la tierra. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había arrancado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has arrancado tus vestidos? ¿Por qué has arrancado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria a Dios. Que venga a mí y sabrá que hay un Dios en los cielos. Amén. Y es que, queridos, cuando nosotros estamos pasando por la dificultad y por la crisis, tenemos que reconocer que hay un Dios en los cielos, el único que puede resolver nuestras crisis. Amén. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Y nosotros aprendemos de esto del rey de Israel. Y se tiene que acercar el ungido de Dios, se tiene que acercar a alguien y decirte: papá, hay un Dios en los cielos. Sierva de Dios,
hay un Dios en los cielos que puede resolver tu crisis y tu problema. Verso 9. Y vino Naamán con sus carros, con sus caballos, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. El rey de Israel dijo: mira, Eliseo vive allá, vete a resolver con él, que él es el único que puede bregar contigo. Y dice que llegó a las puertas de él. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ven y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Interesante del caso es que cuando un dignatario como Naamán se acercaba a la puerta de tu casa, la costumbre es que tú salieras a recibirlo con reverencia. Que tú salieras a recibirlo. Y ustedes saben lo que hace el profeta. El profeta le manda el siervo. Le manda el siervo de él y le dice: hey, vete y recibe a ese hombre y dile que se lave 7 veces en el Jordán. Y ustedes saben por qué el profeta Eliseo hizo esto. El profeta Eliseo no quería alimentar el orgullo de Naamán. Naamán era un hombre muy orgulloso. Naamán tenía un orgullo muy grande y él no quería alimentar el orgullo de él, por eso le envió al siervo. Le envió al siervo y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán. No importaba el poder, la influencia que tenía este hombre, él era un hombre común, como tú y como yo. Y este hombre debía reconocer que la liberación de su lepra, de su condición, no iba a venir por esfuerzos humanos, no iba a venir por lo que él hizo, por el viaje que dio, por los talentos que tenía, por el dinero que trajo o por el nombre o la posición que llegaba, sino que esta sanidad iba a venir a su vida por el Dios de los ejércitos. Y el profeta quería que él supiera eso. Por eso le dijo: ven, atiéndalo tú. ¿Verdad que sí? Que cuando el pastor llega a la casa, atiéndalo. Dios no obra con nosotros como nosotros queremos. Dios obra como Él quiere. Y vuelvo y lo repito: Dios es soberano. Cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, para bendición tuya y para bendición mía. Dios lo hace porque a veces nosotros pensamos que lo que Dios hace es para destruirnos. Porque Dios hace las cosas que nosotros no queremos y Dios lo hace para tu salvación y para mi salvación. Y a veces nosotros no entendemos porque Dios hace cosas que nos resultan a veces ilógicas. Y decimos: ¿cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo es que Dios le dice a Osea: ve y cásate con una prostituta? ¿Cómo es que Dios le dice a Abraham, después de ya ser un ancianito: ve y únete a tu mujer de 90 años, que tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo? ¿Cómo es que Dios se le ocurre pedir eso? Lo que pasa es que la lógica de Dios no trabaja como nuestra lógica. La lógica de Dios es diferente. Dios tiene una lógica diferente a la de nosotros, pero siempre Dios hace lo mejor para nosotros. El río Jordán no era el mejor río para que un dignatario como Naamán se lavara. Sus aguas oscuras y su fango hacían que Naamán no deseara entrar a estas aguas. Eso era humillante para Naamán. Naamán debía entender que si él quería la sanidad de Dios, la bendición de Dios, él tenía que hacer lo que Dios pide. Naamán tenía que entender que si él quería ser limpiado de su lepra, las cosas no iban a ser como a Naamán le daba la gana, sino como a Dios quería. Y nosotros debemos entender eso, que si nosotros queremos recibir la bendición de Dios en nuestra vida, que Dios se manifieste, no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y Dios nos va a pedir cosas sencillas. Dios nos va a pedir: ¿sabes qué? Paga el precio en oración. ¿Tú quieres recibir algo de parte mía? Ora. Si no oras, no lo vas a recibir. Si no oras, vas a pretender que tus problemas se van a resolver. No. Y Dios te dice: métete a mi palabra, estudia mi palabra, y allí vas a encontrar promesas por las cuales clamamos. Dios te dice: entra al agua, porque Dios también requiere de nosotros el bautismo. Dice: el que creyere y fuere bautizado en las aguas, ese será salvo. Y cuando hablamos del bautismo, hablamos completamente en el agua.
Y Dios te dice, como dice el autor del libro, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te proteja? ¿Quieres que Dios te guarde? Obedece lo que te pide. Verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Ababna y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Dios estaba trabajando con el orgullo de Naamán. Naamán era una persona bien orgullosa y lo mostró en el texto bíblico. Yo voy a entrar a esas aguas. Yo voy a hacer eso. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Y dice el texto bíblico que se fue enojado porque él esperaba que cuando él llegara, el profeta Eliseo lo primero que hiciera era ponerle las manos encima, hacer un conjuro o tener una oración y que en un momento se fuera el problema. Pero las cosas con Dios no trabajan así. Las cosas con Dios hay que pagar el precio. Uno tiene que desearlo, uno tiene que anhelarlo y uno tiene que buscarlo. Y Dios comenzó a trabajar con el orgullo de Naamán. Y dice el texto bíblico que Naamán se fue enojado. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Que nosotros sabemos que debemos ir a hacer algo que Dios nos dice y no lo queremos hacer. Nos vamos enojados. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros nos vamos enojados porque no queremos hacer. ¿Por qué? Porque choca con nuestro orgullo. Cuando choca con nuestro orgullo, que nosotros sabemos que debemos hacer algo que Dios nos ha dicho, se ha manifestado que lo debemos hacer, nuestro orgullo choca tanto que preferimos hacer como Naamán, enojarnos e irnos. Pero yo doy gloria a Dios que habían gente cerca de Naamán que animaron a Naamán para que no se fuera y le dijeron, si te hubiese pedido algo difícil lo hubieses hecho. Mira, chico, esto es algo sencillo, dale para el agua. Verso 13 y verso 14. Pero sus criados se le acercaron, Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y serás limpio? Dios quiere limpiarnos a nosotros de nuestra lepra espiritual. Dios quiere limpiarnos a nosotros de nuestra incredulidad, de nuestro orgullo. Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿Y ustedes saben cómo Dios puede hacer eso? Si nosotros tomamos parte con Él. Si nosotros decidimos hacer lo que hizo Naamán. Verso 14. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si nosotros queremos recibir el milagro del Jordán, necesitamos entrar al Jordán de la fe. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Y queridos del cielo, a veces nuestro encuentro no va a ser tan agradable porque hay que pagar el precio. Naamán tuvo que entrar a las aguas del Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. El número 7 es un número lindo, representa la totalidad, la plenitud. Él tuvo que tener una entrega total para recibir la sanidad de Dios. Yo me imagino que cuando Naamán entró la primera vez y se zambulló, no le gustó. La segunda vez le gustó menos. La tercera vez ya quería darse por vencido. La cuarta vez igual, pero le decían, te faltan 3. Y cuando él entró la sexta vez y vio que no se le estaba yendo nada de la lepra, él dijo, ¿ya para qué? Pero tengo una oportunidad más de volver a entrar al Jordán. Y dice el texto bíblico que él se zambulló 7 veces y que cuando salió, la piel de Naamán estaba como la de un bebé. Y
Y no había nada milagroso en el agua. El milagro estaba en el Dios de poder, Jehová de los ejércitos. Luego de que esto sucede, verso 15, volvió con todos sus acompañantes hasta el hombre de Dios y se presentó delante de él. Y miren lo que dice el texto: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Este hombre fue buscando los panes y los peces. Fue a Samaria buscando la sanidad. Sin embargo, tuvo un encuentro con el Dios de la salvación. Y este hombre tuvo un encuentro con Dios en el río Jordán. Hubo un milagro en el río Jordán y recibió la sanidad. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres también recibir la sanidad que recibió la mano? ¿Quieres tener un encuentro con Dios? ¿Quieres probar las promesas de Dios? Porque era una promesa la que le había dado el profeta: ve y serás limpio. Ve al río Jordán y serás limpio. Esa era la promesa: ve y serás limpio. Y él dijo: yo le voy a creer a Dios, yo voy a ir. Y él volvió limpio. ¿Cuál es la lepra con la que llegamos a este lugar? La lepra del pecado, la lepra del orgullo, del rencor, del egoísmo. Dios tiene que limpiarnos. Y la única manera es ser el Jordán de la fe. Oración, la palabra y hacer algo por Jesús. Testificarle a otros. ¿Cuántos quieren ser limpios? Si ese es su deseo, vamos a estar en pie. Aquellos que nos ven también a través del internet, si deseas ser limpio, únete con nosotros en esta oración. Y pidámosle a Dios que nos haga verdaderamente limpios. Oramos. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Rogamos de una manera muy especial que tú puedas limpiarnos en el Jordán de la fe. Que tú permitas, oh buen Señor, que nosotros demos el paso que dio Naamán de ir a ti. Que, Señor, reconozcamos que tenemos una lepra que necesitamos ser limpiados de ella. Y que, oh buen Señor, entremos por la fe a ser limpiados. Rogamos de una manera especial que tú nos limpies. Tú sabes lo que nosotros necesitamos ser limpiados. Que tú nos limpies y nos laves en tu sangre. Amén. Que este nuevo año que comienza pronto pueda ser de gran bendición para nosotros. Aquellos amigos que también nos acompañan a través del internet, que tu bendición también les alcance. Que la sanidad también sea sobre su vida. Que ellos puedan tener un encuentro especial contigo. Rogamos, Señor, que tú reprendas y disipes toda maquinación del enemigo, todo plan y toda estrategia para destruirnos, destruir nuestra familia, destruir nuestra iglesia. Y rogamos que tu Espíritu levante banderas de victoria. Bendícenos, oh buen Señor, en nuestro deseo y oración, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invitamos a que estén de pie y cantemos el himno Anhelo.